Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Francisco Javier Herrera Torres y le voy a presentar acerca de la Segunda Guerra Mundial y sus causas. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania nazi, comandada por el alemán Hitler, que invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. Sin embargo, ¿qué es lo que llevó a Hitler a tomar tal decisión? Tal ideología es llamada el fascismo. Estos estados autoritarios como Mussolini en Italia y Alemania con Hitler provocó que estos sintieran un gran odio hacia a las razas que convivían en Europa y también hacia las minorías como a los judíos, homosexuales y todo esto. Pero lo que principalmente causó la invasión de Polonia y este deseo de expansionismo fue la desmoralización causada en el Tratado de Versalles y la depresión económica. Y eso hizo que el 1 de septiembre Hitler tomara esta medida. Inmediatamente, países como Francia, Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania y también las mancomunidades de estas, como Australia, Canadá, Indochina, y me falta otra muy importante, pero no me acuerdo. Pero estas fuerzas se le empezaron a llamar inmediatamente los aliados. Pero había otra fuerza más al oeste llamado Japón. Y este Japón sería más importante el 7 de diciembre de 1941, haciendo que Estados Unidos se involucrara finalmente en la guerra mundial. Para estas épocas, Francia ya había sido conquistado por completo. Rusia estaba muriendo por los alemanes con la Operación Barbarroja. Y los alemanes tenían todos índice de que iban a ganar esta guerra. Sin embargo, la regaron. La entrada de Estados Unidos a la guerra fue el declive de Alemania. Independientemente si existe este debate de que los rusos hicieron más o que los gringos hicieron más, la entrada de los Estados Unidos fue importantísima. Fue literalmente lo que definió la victoria y la derrota. No solo porque entraron muy tarde a la Segunda Guerra Mundial, al conflicto bélico de manera directa, significó que no hayan operado ya antes. Ellos estuvieron presentes en la Guerra del Pacífico y enviando buques de guerra, botas, comida, combustible a los aliados, principalmente a Gran Bretaña y a la Unión Soviética. Pero tiene que reconocer también bastante el esfuerzo soviético. Por ejemplo, en Leningrado, Leningrado estuvo cercado por 900 días, según Canvas, y tuvo más de 1 millón de muertes civiles. Y también Stalingrado, que fue uno de los conflictos más horrorosos, que duró de febrero de 1942, no, perdón, de agosto de 1942 hasta febrero de 1943, habiendo millones de muertes, se dice. Para ser sinceros, las bajas, bueno, leí una tabla en la que decía que los soviéticos tuvieron 24 millones de bajas. No sé si esto sea verdad, pero desafortunadamente no, no creo que hayan sido tan bajas también. Este, la Segunda Guerra Mundial finalizó con la entrada de la Unión Soviética en Berlín el 16 de abril de 1945, pero el 25 de abril de 1945 también se encontraron los soviéticos y los gringos en el río de Alba o Elba. Y el 30 de abril se suicidó Hitler y el 1 de mayo declaró la rendición a Alemania y el 7 de mayo ahora sí ya declararon la rendición final, 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 final. Y rápidamente los aliados empezaron a repartir Alemania, que era toda esta zona, se empezaron a repartir entre los franceses, británicos, estadounidenses y soviéticos. Pero esto se va a ver más adelante. Fue en una reunión de Yalta. Sin embargo, tenían que lidiar primero con los japoneses en el Pacífico. Los japoneses no se rajaban, simplemente no se rajaban. No sé qué tenían ellos, será su cultura, no sé.
pero no se rajaban. Ellos hacían ataques kamikazes contra los buques, contra los portaaviones y hacían bastante molestos llegar a la conquista de Japón. Así que los que los estadounidenses fueron es mandar dos bombas. Mandaron una, no se rindieron, mandaron otra el 9 de agosto, no se murieron, perdón, no se rindieron, y el 15 de agosto se rindieron. Gracias a Dios. Y posteriormente se repartió Alemania en los tratados de Potsdam. Pero ya para 1947 se empezaban a mostrar bastantes tensiones, haciendo que las comunidades de Gran Bretaña, de, de Estados Unidos y de Francia se unieran en un solo estado, haciendo así la República Federal de Alemania, mientras que los Unión Soviética estaban en su rollo con el comunismo, haciendo la República Democrática de Alemania, que no era tan democrática, la verdad, porque no tenían tantos derechos. Los problemas que tiene el comunismo soviético, o al menos, o fuera todo el comunismo, es que es de carácter demasiado represivo, no permite dar una segunda opinión en cuanto al comunismo. Esto ha permitido que los gobiernos autoritarios y comunistas piensen que están haciendo el bien por la revolución, un mal que se justifica por el bien de la revolución mundial del comunismo. Por supuesto que esto ya no es tan igualitario, ahora que lo vemos desde un punto de vista del siglo XXI. Estas divisiones provocó que existieran dos bandos, dos pluralidades. Una pluralidad, el capitalismo y el comunismo. Básicamente esto que la Segunda Guerra Mundial dejó como consecuencia dos bandos muy poderosos que no se podían básicamente matar entre sí, porque los dos tenían bombas atómicas. El primero eran los Estados Unidos y el segundo era la Unión Soviética. Los dos simbolizaban una cosa solamente, capitalismo y comunismo. Esto se fue demostrando de manera muy sangrienta y horrorosa en los distintos conflictos que se dio de carácter mundial. Lo que hacía Estados Unidos y la Unión Soviética para demostrar su superioridad fue utilizar estados títeres, bueno, no, sí, estados títeres, para ayudar a proclamar sus autointereses. Por ejemplo, en la guerra norcoreana con Kim Il-sung y Syngman Rhee, y también en la guerra de Vietnam o en Cuba, donde fueron financiados por la Unión Soviética. Simplemente estaban como patrocinadores para demostrarle al otro rival quién era el mejor, quién era la mera potencia mundial. Ahora que recuerdo, tenía que explicarles sobre el desembarco de Normandía. El desembarco de Normandía fue muy importante. Fue hecho el 6 de junio de 1944 en las costas de Normandía. Fueron 5 playas, de hecho, que eran Sword, Gold, Juno, Omaha y Utah. Este desembarco, yo creo que es muy sobrevalorado, pero primero les voy a dar los datos. Fueron 160,000 hombres que desembarcaron en estas 5 playas, ya sea por barcos anfibios o por paracaidismo en estas 5 playas, con el objetivo de iniciar otro frente en la Alemania y recuperar finalmente Francia. Así duró un día, creo, la batalla de Normandía. Y ya para el 25 de agosto de 1944 habían liberado París de estas manos tan abrasadoras de Alemania. Fueron 160,000 hombres y un discurso que fue un discurso del comandante de las fuerzas aliadas, Eisenhower, estaba muy padre porque él decía que tenían que luchar por la patria, ya saben. Bastante cool. ¿Qué me falta decir? Profesor, no me mates. Sí, yo sé, si le echo ganas. Y pues sí, básicamente esa fue la política y economía, pero quiero hablarle primero sobre los impactos de la Segunda Guerra Mundial en México. La Segunda Guerra Mundial en México fue lo mejor que le haya pasado a México, la verdad, ya que esto causó
que de 1940 a 1970 se haya creado un desarrollo económico simplemente inigualable y que nunca se ha llegado a repetir. De 1940 a 1958 fue el crecimiento económico con inflación, y del 58 al 70 fue el crecimiento económico estable, y del 70 para adelante valió poco. Espero que le haya gustado mucho mi presentación. Una disculpa si le robé mucho tiempo. Estoy aprendiendo mucho en México contemporáneo, digo, el mundo contemporáneo. Muchas gracias, profesor, por su sabiduría. Ahora le mostraré una entrevista. Hola, Güey, jala bien verga, qué pedo. sí, ya sé. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? ¿Y cuál es tu edad? Mi nombre es Juan Carlos Alvarado, tengo 17 años. Mucho gusto. Mucho gusto. Te voy a hacer unas preguntas acerca de la Segunda Guerra Mundial. Quisiera saber qué opinas acerca del ascenso de Hitler al poder y de su carisma. Bueno, yo por lo que sé o por lo que me he enterado, sé que Hitler era una persona con la cual era muy fácil, o sea, se le daba muy fácil como persuadir a los demás, ¿no? O sea, tenía una forma de hablar en la cual hacía que los demás lo siguieran. No tenía ese tipo de características y esa virtud que le hizo, no sé si en parte, poder llegar al poder. Yo supongo que tuvo que ver esa influencia que él tenía de la forma de hablar y cómo se expresaba más que nada. Wow, sin duda. ¿Tú qué opinas de la participación de los Estados Unidos y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién crees que tuvo más impacto? Bueno, Porque los rusos piensan que mm, la Unión Soviética fueron los que más impacto tuvieron, mientras que los estadounidenses piensan que los estadounidenses fueron los que más impacto tuvieron. es que los gringos se unieron después, ¿no? O sea, creo que después de la de Pearl Harbor, si no me equivoco, lo vi hace poco, que se unieron y sinceramente no recuerdo el año, pero sí sé que fue después del inicio, vaya, o sea, fue como varios años después. Pero tomando en cuenta de que básicamente Estados Unidos fue quien terminó la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas, estar muy parejos, ¿sabes? Y a mi parecer, siento que Estados Unidos pudo haber sido por eso un poco más importante, ¿verdad? Pero tampoco soy un experto y me puedo equivocar bien. LOL. Bueno, ¿qué opinas acerca de la Guerra Fría, de este conflicto entre capitalismo, comunismo, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos? ¿Tú crees que fue correcto esta guerra de ideología? Más que una idea económica o política, fue una idea ideológica. Una idea A ideológica. ver, como correcta, desde el punto moral, a lo mejor y no, ¿verdad? Pero dentro del punto de la evolución de la tecnología y todo este rollo, pues sí, porque al final trajo un chorro de beneficios. Este, en ese sentido, porque también se tiene que saber que a lo mejor las maneras no fueron las correctas. Pero solamente enfocándonos en el punto de la evolución, pues sí, puede haber sido algo positivo, pero moralmente pues algo súper negativo. ¿Pero evolución de qué? ¿Social, económica, política? De todo, básicamente. Oh, qué fuerte. ¿Tú crees que la bomba atómica fue un invento bueno o malo para la humanidad? Pues es que todo yo creo que esa es la percepción de vista. No, puede que se haya hecho para alguna buena causa, porque creo que algo así, una bomba o algo así por el estilo se había hecho para una buena causa y al final se utilizó para el mal. Entonces, más que nada es quién las usa y cómo las usa, ¿no? Pero en general, pues por ejemplo, las bombas atómicas pues trajo una mala consecuencia para quienes fueron afectados. Y es una arma letal, entonces, pues un arma letal siempre va a ser mala, se puede decir. Normal letal, ok. LOL. ¿Tú crees que nosotros tenemos organismos mundiales como la ONU, la OMS, el OMC y todos estos organismos, ahora que ya existe una globalización mucho más grande como la Unión Europea o pues la ONU en general, ¿tú crees que un conflicto como una tercera guerra mundial puede repetirse? Yo creo que no, porque son otros tiempos. Yo creo que ahora una guerra no. A ver, no es por decir que será imposible,
pero no creo que llegue a ese punto, ¿sabes? O sea, no veo, no creo que las personas ni los gobiernos se interesen en una guerra mundial otra vez. Pero pues nada es imposible y ojalá no se dé, porque sería algo terrible, obviamente. Pero no creo que sea posible o que vaya a suceder más que nada. Ok, qué interesante. Muchísimas gracias por tu tiempo y opiniones. Espero que tengas una buena bonita noche. Muchas gracias por la invitación. No, a Saludos. ti.